Quiero llamar su atención en el versículo 11. El versículo 11 al menos menciona 8 cosas o 8 características que le pertenecen a Dios. El versículo 11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Y la magnificencia es la grandeza, la generosidad de Dios como creador y el fundamento de todo. Esa es la primera. La segunda, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos, dice, y la tierra son tuyas. Y entonces estamos viendo la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor y todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el excelso sobre todos. En esta mañana quiero compartir con ustedes principios de una mayordomía completa. Incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Amoroso Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti para rogarte que seas propicio al corazón de cada uno de mis hermanos. Que tú seas, Señor, quien en el poder de tu Santo Espíritu, seas tú en mi vida y en la vida de tu iglesia. Que podamos comprender, Señor, tu palabra, que podamos entenderla y que podamos llevarla a cabo en nuestra vida. Dirígenos, oh Dios. Bendícenos tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, en esta mañana quiero hablar acerca de que la mayordomía completa abarca todo el aspecto de nuestra vida que implica salud, tiempo, dinero, talentos y nuestra misma ocupación. La mayordomía tiene que ser una entrega total de nuestro ser a nuestro Dios. No es que esto sí se lo entrego a Dios y esto no se lo entrego a Dios. Es una entrega total de nuestro ser a Dios. Y eso está basado en una relación que debemos de tener con nuestro Creador, porque el mayordomo no es el dueño. Nosotros como mayordomos no somos dueños, solamente somos depositarios de los bienes y de los cuales debemos usarlos según las direcciones de nuestro amo, que es Dios, porque Dios nos ha hecho mayordomos. Quiero decirles también que solo la muerte nos despoja de los bienes terrenales, nos despoja de nuestro cuerpo con todas sus facultades, nos despoja de nuestros talentos, y es así como cesa nuestra mayordomía y solo nuestra alma sigue viviendo. Hermanos, no tenemos derecho de disponer de nada de lo que tenemos, sino como Dios lo manda, solamente tenemos que hacer un uso de lo que Dios nos ha dado conforme a su palabra. Porque nada nos pertenece en esta tierra en la cual estamos peregrinando día con día. Lo único que nos pertenece, hermanos, por la fe en Jesucristo son las promesas eternas que Dios nos ha dado, las cuales nosotros sabemos que las tendremos por la fe en Jesucristo. Las cosas temporales las tenemos en depósito. Son del dueño y señor de todo. Él nos confía con la condición precisa de que usemos solo como cosas del Señor y según las direcciones especiales que nos ha dado en su palabra. Por eso, en este pasaje de Primero de Crónicas, es importante que podamos reflexionar sobre la grandeza y el poder de Dios
y que se expresa en el versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Y ya enlistamos todo lo que nos dice. Para ello, es importante también que consideremos que hay 4 principios fundamentales de un mayordomo, mayordomo que cumple fielmente lo que Dios está estipulando. El primer principio es básico y fundamental. Es la base para una mayordomía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es entonces reconocer que Dios es el creador y dueño absoluto de todas las cosas. Y lo vemos en Génesis capítulo 1, el versículo 1. Un pasaje que sin duda alguna todos lo sabemos. Dice, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el dueño absoluto y es el creador de todo. Y entonces desde el principio la palabra del Señor nos marca y nos indica que Él es el creador y dueño absoluto. Tenemos que aprender a reconocer que Dios es el dueño de este mundo y de esta tierra. Y asimismo, el salmista nos dice en el Salmo 24:1, dice así Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Luego entonces, desde el norte, desde el sur, desde el este y el oeste, la tierra le pertenece a Dios y también los que habitamos en ella. Reconocer que Dios es el creador y dueño absoluto es reconocer que a Él le pertenecemos. Dios es el único dueño de este mundo y de esta tierra. Y también allí en Levítico, en su capítulo 25, Levítico capítulo 25, el versículo 23, nos dice así, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Nosotros en este mundo, hermanos, estamos peregrinando. Dios nos ha dado esa oportunidad y esa bendición de poder ser partícipes de este mundo. Pero, así como el Señor Jesús oró y clamó y dijo a su Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En este peregrinaje que tenemos una gran responsabilidad de reconocer que somos forasteros y extranjeros para Dios, porque tenemos un lugar preparado en el cielo por la gracia de Jesucristo. También nos recuerda, ahí en el Salmo, capítulo 50, los versículos 10 y 12, que voy a dar lectura, y dice así, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Es Dios quien está hablando. Dios como creador absoluto de todas las cosas, nos hace ver a través de su palabra que todo le pertenece. El mismo apóstol Pablo nos deja ver esa soberanía de Dios y nos hace comprender que dependemos plenamente de Dios. En Romanos capítulo 11, el versículo 36, voy a dar lectura. Voy a tener que hacer leer algunos pasajes de la Biblia para que podamos comprender mejor lo que el Señor nos habla el día de hoy. Romanos 11, 36 dice así, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nos deja ver entonces el mismo apóstol Pablo la soberanía de Dios por sobre todo, por el universo, por nuestra vida, por el mundo entero. Es vital entonces, hermanos, reconocer que Dios es creador y dueño de todas las cosas.
Y puede surgir de esto una pregunta. ¿Cómo reconocemos a Dios en nuestra vida? ¿Realmente estamos seguros de que yo le pertenezco? ¿De que usted le pertenece a Dios? ¿Usted está seguro? Si usted está seguro que le pertenece a Dios, por lo tanto está obligado a obedecerle. El segundo principio para esta mayordomía completa es reconocer también que Dios nos colocó a cada uno para ser mayordomos, para ser administradores de los bienes que Dios nos da. Y regresando nuevamente a Génesis capítulo 1, el versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28, y doy lectura y dice: Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, Dios es claro al decir que somos administradores de lo que Él creó. La tierra debe ser administrada de acuerdo con las instrucciones dadas por Dios, de acuerdo a los deseos del Creador, de acuerdo al propietario de este mundo, que es Dios. Versículo 28 de Génesis dice que Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esto nos lleva a pensar en el Salmo 8, cuando el salmista dice: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Dios sabía la capacidad que puede tener el ser humano para ser un buen administrador. Por lo tanto, le delega esa gran responsabilidad. Pero también vayamos a lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Son parábolas que ya conocemos. Y también nos damos cuenta que aquí la palabra negociar es un sinónimo de administrar, de saber que Dios es el único dueño y que me está delegando una responsabilidad y que yo debo tener la capacidad y la responsabilidad de poder responder, de dar buenos resultados, de dar buenos frutos. En nuestra relación con Dios debemos acordarnos que no somos dueños y no tenemos derecho de sentirnos propietarios de lo que le pertenece a Dios. No debemos hacer un uso indebido de lo que Dios nos ha dado, porque, hermanos, eso es pecado. Las actitudes físicas, mentales, los afectos, la simpatía, la influencia, el tiempo, nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, nuestras posesiones, son bendiciones y talentos que Dios nos ha dado y se deben de emplear en bien de la causa del Maestro, en bien de la causa de nuestro Creador, para testimonio de la gente que nos rodea. En Romanos 12:3, Romanos capítulo 12, versículo 3, nos dice así, y nuevamente doy lectura. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió
a cada uno. La palabra de Dios entonces nos hace ver, hermanos, que lo que yo tengo, que lo que usted tiene, no es porque usted sea el mejor ante Dios, sino porque Dios ha tenido gracia para poder, hacia usted, para poderle dar. Y entonces no es por nuestros méritos, sino por la gracia de nuestro Dios, de lo cual no podemos hacer vanagloria o enorgullecernos por lo que tenemos y somos, porque todo viene de Dios. Cuidado si como mayordomos pensamos algo distinto. No podemos decir, esta es mi vida. A mí nadie me puede decir cómo voy a vivir, cómo me voy a vestir, cómo voy a comer, cómo me voy a comportar. A mí nadie me dice cómo debo hacer las cosas. Ni tampoco nadie me va a decir qué es lo que voy a hacer con mi dinero, con mi casa, con lo que yo tengo. Simplemente, cuando una persona, un hijo de Dios, se somete a la voluntad de Dios, lo único que va a hacer es lo que Cristo haría en su lugar, obedeciendo, cumpliendo. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, los versículos del 16 al 18, voy a leerlo. Primera de Corintios 3, 16 al 18 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Luego entonces nos damos cuenta, hermanos, que nosotros no podemos decir, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero. La mayoría de las enfermedades se dan por una mala alimentación. Y entonces ahí no estamos cuidando nuestro cuerpo. La mayoría de los problemas que surgen es precisamente porque no vivimos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nos olvidamos de lo que la palabra del Señor dice, que nuestro ser, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, es mi responsabilidad cuidar este estuche, porque es donde mora el Espíritu Santo. Y que éste dé un buen testimonio hacia aquellos que aún no le conocen. Ahí, regresándonos un poco a 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice, o ignoréis, nos los vuelve a repetir, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando usted adquiere algún artículo de mucho precio, obviamente lo va a colocar en un lugar en donde esté seguro. Y obviamente le va a dar el trato y el cuidado necesario porque es algo que le costó. Y no va a permitir que se haga un mal uso de ese objeto. Bien, entonces, en relación a nuestro cuerpo, así debiéramos actuar. Cuidarlo porque ha sido comprado con la sangre de Jesucristo. Regresando un poco al Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 8, los versículos del 11 al 14, voy a dar lectura y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que cuando comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente,
y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, no somos dueños de las cosas materiales. Y todo lo que Dios nos da es para nuestro bien y debemos ser buenos administradores de todo lo que tenemos. El tercer principio es atestiguar que la autoridad suprema de Dios es sobre todas las cosas. Dar testimonio de que la autoridad de Dios está en nuestra vida, está en nuestro hogar, está con la familia. Como dice el Salmo 100, versículos 3 y 4. Salmo 100, versículos 3 y 4. Es un salmo que también ya lo conocemos, pero no está por demás leerlo. Y dice así, Salmo 100, versículo 3 y 4. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Alabemos a nuestro Dios reconociendo que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Además de que Dios es el creador y que somos administradores, necesitamos que el reconocimiento y la afirmación demanda una acción de evidencia que le hemos aceptado, que hemos reconocido que Él es nuestro Salvador, que Él nos rescató del pecado y que ahora vivimos en una novedad de vida. Por lo tanto, nuestra vida tiene que testificar la autoridad de Dios en nuestra vida y que ya no soy yo, sino es Cristo en mí, como dice Gálatas 2:20. Es importante que reconozcamos que Dios es en nuestra vida, como dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si aún hay algo en el cual nosotros hemos fallado, hermanos, porque no somos perfectos, pero tampoco es justificable, necesitamos reconocerlo, como dice Proverbios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el cuarto principio, hermanos, es que debemos ser mayordomos fieles. Es necesaria la fidelidad. Es como podemos reconocer la soberanía de Dios. Si nosotros no somos fieles, hermanos, difícilmente habremos de reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Su soberanía es la autoridad que representa el carácter divino de quien es Dios en nuestra vida. Él es el único creador y el único gobernante del universo. No puede existir otro, no hay otro, porque Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega. La soberanía de Dios se refiere a ese control absoluto que Dios tiene sobre todo, incluyendo nuestra propia vida. En Génesis capítulo 2, el versículo 3, dice así: Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Nuestra fidelidad tiene que marcar el día de alabanza a nuestro Dios, que es el séptimo día. Este versículo 3 nos hace ver que el poder del Creador, al guardar el séptimo día, el ser humano reconoce la autoridad de Dios sobre su vida.
sobre su tiempo. Al guardar el séptimo día es reconocer la soberanía y la fidelidad de Dios en su pueblo, en su iglesia, en nosotros. Es por eso que es importante que como iglesia reconozcamos que aun cuando no nos podemos reunir, aun cuando no podemos estar presencialmente, el día le pertenece a Dios y que estos medios han sido de bendición para poder conectarnos, para poder estar en contacto con Dios y poder estar en contacto con su iglesia. Hagamos lo conveniente en fidelidad a Dios, reconociendo el día de reposo. También es importante que sepamos que dentro de esta fidelidad se involucra el diezmo, lo que le pertenece a Dios. Hemos visto a lo largo de este mensaje que todo le pertenece. Mi trabajo, mi salario, todo le pertenece a Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a darle a Dios lo que le pertenece. No piense usted que si no le da el diezmo a Dios no le hace falta. Y ciertamente no le hace falta. Pero usted es el que está fallando, usted es el que no está cumpliendo con Dios. Hay quienes dicen que yo no doy diezmo, pero doy ofrendas a quien me pide. El diezmo es del Señor y el diezmo está dedicado para Él. Sus ofrendas, lo que usted quiera darle a los demás, usted lo puede hacer, pero lo que es de Dios a usted no le pertenece. Por lo tanto, tengamos en cuenta lo que sucedió en Levítico 27:30. Quiero que pasemos ahí, Levítico 17:30. Dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Esto es lo que Dios nos quiere enseñar también a través de la mayordomía, en fidelidad, que usted y yo nos comprometamos a que de lo que Dios le ha dado, usted lo aparte para el Señor. Debemos tener cuidado de no usar los bienes que Dios nos ha dado. Al no tener cuidado, se pervierte nuestra capacidad de percibir y el corazón se endurece. Y entonces decimos, ¿para qué? ¿Para qué dar ofrendas? ¿Para qué diezmar? ¿Para qué? La obra del Señor se sostiene por usted y por mí, por lo que aportamos. Es importante dar ofrendas a Dios sin defecto, como dice en Levítico capítulo 22, versículo 18. Levítico capítulo 22. Versículo 18 y 19. Y dice así: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Una ofrenda sin defecto es aquella que se procura darle lo mejor a Dios. Como en el caso de la ofrenda de Caín, que no fue aceptada. O en el caso de lo que sucedió con Ananías y Zafira, porque pensaron en ellos mismos. Cuando usted y yo lo hagamos como dice en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador
alegre. La ofrenda debe ser voluntaria, darla con gozo, porque procede de los fondos que Dios ha colocado en nuestras manos. Por lo tanto, estos 4 principios de mayordomía total son esenciales para nuestra vida. Primero, reconocer quién es el creador y el dueño absoluto. Segundo, no olvidemos que somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Tercero, atestiguar que la autoridad suprema es de Dios. Y cuarto, la fidelidad para reconocer la soberanía de Dios en este mundo y en nuestra vida. Hermanos, si queremos ser felices, reconozcamos que Dios es creador y dueño absoluto. No somos dueños, sino administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Y entonces así habremos de efectuar una mayordomía completa en nuestra vida, en donde va a redundar de bendición a nuestro hogar, a nuestra familia y a la iglesia de Cristo. Que Dios sea con ustedes.